Hoy día estamos aquí viernes, estamos agradecidos al Señor por este tiempo y bueno, y también por seguir con el conversatorio que estamos haciendo aquí en Arequipa con el pastor Efraín. Y bueno, y también por todos los acontecimientos que se están dando en la vida. Y estábamos conversando sobre la situación de la iglesia, de cómo como ahora no podemos reunirnos, digamos, en los locales, y la iglesia ha entrado a una forma muy diferente de reunión, como lo que sucedía en el primer siglo, donde se reunían a veces en las catacumbas, pero tenían que saber cómo convivir juntamente con los hermanos en sus propias casas. Y creo que hoy en día también se está dando lo mismo. Por eso comunicamos por medio de este medio de la radio, para poder alentar a los creyentes, para poder llevarlos a mantenerse firme en la persona del Espíritu Santo y la palabra. Sabemos que el Señor es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Y sabemos que todo creyente que está manteniéndose en la palabra y en la guianza del Espíritu Santo va a salir airoso en medio de estas circunstancias, y también va a saber cómo responder a diferentes crisis o tensiones que puedan darse en estos tiempos. Pero no nos olvidemos, el que está dentro de nosotros es mayor que el que está afuera, y depende de nosotros de cómo convivimos con el Espíritu Santo. Así que bueno, Pastor Efraín, sí. Entonces, ¿cómo estábamos hablando de la situación de cómo el creyente tiene que vivir en estas circunstancias? Como ya no está yendo mucho al lugar donde se congregaban, ahora tiene que vivir el Evangelio desde la relación del Espíritu Santo con la palabra. ¿Qué nos tiene usted que decir al respecto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones que Cristo mismo dio. Él dijo de que no nos dejaría huérfanos, que llegando al cielo iba a pedir al Padre enviara de su Espíritu. El Espíritu, si una persona, un creyente, no está en la lectura de la palabra, no está continuamente, porque cuando leemos la palabra estamos dialogando con Dios. Ya, nosotros ahora hay algo tremendo en las Escrituras, que cuando leemos la Biblia pensamos nosotros que estamos leyendo la Biblia, pero no nos damos cuenta que la Biblia nos está leyendo a nosotros. Ya, entonces cuando uno ya tiene el principio de siempre acudir a las Escrituras, que a personas, inclusive aún al mismo pastor, ya, entonces el Espíritu va a empezar a funcionar en nosotros. Ya, porque es el Espíritu que nos va a guiar. Por eso Jesús dijo muy bien de que iba a suplicar, a rogar al Padre que viniese el Espíritu a nosotros. ¿Y qué vemos? Que el Espíritu nos va a hacer recordar, inclusive las Escrituras. Segundo, que el Espíritu nos guardará de todo mal, en todos sitios. Tercero, de que a través del Espíritu Santo vamos a vivir más que vencedores en contra de los enemigos, de la lucha que tenemos de Efesios 6:12. ¿Ya? Entonces es importante estar andando en esa relación con el Espíritu. La palabra nos enseña, Pablo está hablando de no contristar al Espíritu, sino de mantenernos en una armonía preciosa con el bendito Espíritu Santo. Y es importante, hay muchos hermanos creyentes de que están separados del Espíritu, no han sido enseñados, no han sido guiados inclusive, porque muchos pastores también niegan este bautismo que hablamos del Espíritu Santo. O las manifestaciones del Espíritu, como dicen, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, no estar con el Espíritu es un fracaso, pues, pero si estamos con el Espíritu Santo vamos a ser más que vencedores. Jesucristo, ¿de qué lo llenó el Padre a su Hijo Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo en forma de paloma? A ver, ¿cómo vino a nosotros? Cuando comenzamos a hablar en lenguas. Y muchas personas piensan que eso es de los demonios. No, eso es de Dios, por favor. Claro, si tienes una relación con los demonios, vas a hablar de los demonios. Claro, hay muchas formas en la Biblia en la cual nos muestra cómo el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? Claro. Y nos habla la Biblia sobre muchas formas de símbolos que hablan mucho de la paz, que hablan mucho de la situación del poder, de cómo el Espíritu Santo obra en el creyente. Pero no nos olvidemos, creo que en este tiempo, si nosotros
no vivimos en la persona del Espíritu Santo y en la palabra, entonces ¿en qué vamos a vivir? No. Significaría que estamos viviendo en la carne, en el espíritu del mundo, en el espíritu del diablo, en el espíritu de la carne. Entonces no nos olvidemos, la Biblia dice claramente que nosotros tenemos enemigos, el diablo, la carne y el mundo. Ajá. Y esos tres continuamente están viendo la forma de cómo agotarnos, cómo angustiarnos, cómo llevarnos a ir en contra del Espíritu Santo y la palabra. Y por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. No necesitamos ir ahorita a una iglesia para determinar que vamos a santificarnos. No. Nosotros nos santificamos por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y el Espíritu Santo y la palabra debe estar con nosotros donde estemos. Ahorita si estamos aquí en nuestra casa, si estamos de repente en otro país por motivo de la cuarentena, no podemos movilizarnos, pero ahí está el Espíritu Santo, ahí está la palabra, ¿no? Y si estamos de repente en el trabajo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la palabra, ¿verdad? Por eso la base de para este conocimiento es leer, estudiar, meditar las Escrituras. Porque ahí Jesús mismo nos está enseñando de que Él iba a rogar al Padre para que enviara el Espíritu a nosotros. No es que viene así nomás también, no. Es una experiencia que la vivimos, el que es cristiano, el que está a la luz de las Escrituras va a experimentar aquello. Y esto también nos está manifestando Pablo. Cuando Pablo, y vemos en Efesios 6:12 que dice que la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra huestes de espíritus de maldad. No habla de gobernadores, de principados, de autoridades, pues, que no las vemos, pero que están actuando en el pensamiento, en enfermedades que vienen al cuerpo a través de todo aquello. Hay espíritus de enfermedad y un montón de cosas. Y Pablo nos cuenta algo importante que debemos de llevar en cuenta esto, que dice, no, de que él en el espíritu trata de vivirlo en una cordialidad perfecta con Dios, pero que sin embargo hay un poder que lo lleva a hacer lo contrario. ¿Y cuál es ese poder? Es la carne. Ahora, ¿por qué está más funcionando la carne que el espíritu? ¿Por qué estás apartado pues de la palabra? Porque Jesús mismo dijo algo. No, Padre, santifícalos en tu palabra. ¿Dónde somos santificados? Es con la palabra, no es en la iglesia. Así es. Por favor, esto es personal. Dios, el Dios que tenemos no es un Dios de montón, es un Dios personal. Y saben, y cuando Dios habla de montón, habla de 3 personas. Cuando 3, y luego o al mínimo 2 están congregados en su nombre, Él está en medio de ellos, dice, no cuando hay una multitud. Así es. Y la gente trata de buscar las multitudes y cree que aquellas iglesias que están llenas con 7,000, 15,000 personas son las que van al cielo. Cuidadito, algo dice Dios al respecto, que más son los que se pierden que los que se salvan. Claro. Muchos son llamados y pocos escogidos, por eso es personal. Claro, y todo tiene que ver con una experiencia personal y no nos olvidemos, esos síntomas carnales que a veces nosotros padecemos son síntomas no que la carne tenga poder, sino que la carne quiere activarse. Por eso es muy importante que nosotros, como dice Pablo, haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu, ¿no? No nos olvidemos. Así también nos dice la palabra, así como habéis recibido el Espíritu Santo, andad en él. Y así que aquí nosotros, los pastores Efraín Miranda y Jorge Miranda, pues te pedimos de que te mantengas firme en la palabra y en el Espíritu, Santo, ¿no? Y donde te encuentres, no te olvides, no estás solo, estás con el Espíritu Santo y la palabra, y estás con ángeles a tu alrededor, porque la Biblia dice que a los herederos de la salvación les acompaña un ángel, así que tranquilones. Pero lo importante aquí es mantenerse firme, como dice Juan capítulo 15, 11 veces repite la palabra afirmarse, estar firme. Entonces, no nos olvidemos, así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te agradecemos por este medio que podemos usar para poder comunicarnos con nuestros hermanos y radioyentes, y también para que tú los bendigas, Señor, que con la presencia del Espíritu Santo y tu palabra, que les abras el entendimiento para que puedan, Señor, mantenerse firme en ella, y así mismo, Señor, se manifieste la victoria de Jesucristo en sus corazones, y también se abran puertas económicas, Señor, para sus familias, sus matrimonios y para todos sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos por el discernimiento espiritual que necesitan para poder discernir los espíritus de estos tiempos, y así nosotros movernos como tú quieres, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y bendecimos a la iglesia y bendecimos a todos nuestros amigos, Señor, y que tengan una experiencia personal con el Señor Jesucristo en su corazón. Gracias, chao, chao. Chao, chao, amén.